Buenos días, hermanos. Un gusto saludarlos de nuevo. Te recuerdo que para aumentar esta sensación de estar todos juntos, te pido saluda a tus hermanos en los comentarios aquí en YouTube o aquí en Facebook. Salúdalos, dales una palabra de bendición. Hazte presente. Es una manera de hacerte presente con nosotros. Yo estoy detrás de esta pantalla, no te veo, tú me puedes ver a mí, pero si tú pones tus comentarios, tus hermanos te pueden ver, les da gusto leerte, como a ti también te va a dar gusto leer a tus hermanos. Así es que te pido este pequeño gesto de amabilidad y de servicio a tus hermanos. Pon ahí un comentario, dales una palabra de bendición. Muchas gracias a los servidores en la alabanza por este tiempo tan hermoso de poder guiarnos cada uno en nuestros hogares, a alabar con nuestras familias a Dios. Gracias por su esfuerzo. Y pues ha sido una semana en la que la situación de la pandemia se ha empezado a sentir más otra vez, este famoso rebrote. Teníamos rato en nuestra iglesia sin contagios, como bien saben, pero empezaron a surgir otra vez algunos contagios, algunas situaciones también de hermanos nuestros que han estado algo tristes porque ha habido fallecimientos de familiares fuera de la iglesia, pero nos hemos dolido con nuestros hermanos. Te recuerdo, estate atento a la lista de oración que enviamos para que juntos podamos estar orando y atentos de nuestros hermanos. Y estar atento de todos los medios que hacemos durante la semana de manera privada con nuestra iglesia. Te animamos a estar atento con esto. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. La palabra de Dios siempre trae aliento, ánimo, dirección, exhortación. Y hoy no va a ser la excepción. Este es el tercer tema del libro de Apocalipsis, este libro que acabamos de empezar. Ya saben que los tiempos que vivimos, alguien diría, ay, son tiempos apocalípticos, pero como ya hemos visto, el libro de Apocalipsis tiene como propósito principal revelarnos a Cristo. Es un libro que quita la cortina para mostrarnos cómo es realmente Jesús. Y en los versos de la semana pasada con el pastor Héctor veíamos que Jesús se nos presentaba como el Señor de la historia, si lo recuerdan. Y hoy vamos a hablar de este tema. Jesús en medio de 7 candelabros. Para los que ya han leído el libro y de repente han visto estas figuras, hoy vamos a abundar en ellas. Y espero que Dios nos hable y nos sea de mucho aliento y edificación. Pero pues antes de hacer eso, los invito a que oremos juntos para pedir la dirección y la ayuda de Dios, porque necesitamos de su revelación esta mañana que nos ayude a entender y aplicar esto que vamos a leer. Acompáñame a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos permites otra semana más con vida. Síguenos protegiendo, Señor. Síguenos dando la dirección que necesitamos, el aliento, el ánimo que necesitamos. Señor, los hermanos que están dolidos entre nosotros, que están sufriendo, ayúdales y haznos a nosotros sensibles a sus necesidades. Pero esta mañana venimos, Señor, a abrir tu palabra, que es útil para redarguir, para enseñar, para animar. Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor, te lo pedimos. Háblanos, queremos que ese pan del cielo se nos dé hoy para alimentar nuestro espíritu. En tu nombre, Jesús. Amén. Les recuerdo que aquí en la pantalla pongo los versos que vamos a tocar. Hoy vamos a ver del verso 9 al 13 del capítulo 1. Y les recuerdo que yo voy poniendo los versos, si quieres tú saca tu Biblia, pero es para que pongamos atención juntos de lo que vamos hablando. Y vamos a empezar en el verso 9. Y el verso 9 dice así: yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Y bueno, esta pequeña frasecita, yo, Juan, nos hace hablar un poquito más de Juan otra vez, aunque ya lo hablamos, pero dar unos detalles que a lo mejor no hemos dado. Un poquito de la historia de Juan. Juan conoció a Jesús cuando apenas tenía, si acaso, unos 20 años y vivió alrededor de 3 años junto con Jesús.
Y eso marcó literalmente todo el rumbo de la vida de Juan. Juan fue uno de los 12 discípulos que Jesús capacitó para iniciar el cristianismo. Uno de los 12 apóstoles que dieron cimientos a la fe cristiana. Juan presenció la mayoría de las cosas sobrenaturales que Jesús realizó cuando estuvo en tierra. Y él vio sanidades, vio cómo Jesús caminaba sobre el agua, vio cómo le daba órdenes a las tormentas, vio cómo resucitó a muertos literalmente. Pero el evento que más marcó su vida fue ver cómo Jesús venció la muerte resucitando. No por nada él describe así su experiencia de haber vivido con Jesús. Primera de Juan 1:1, su otra carta, él dice: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Qué hermosa introducción, qué hermosa manera de referirse a Jesús. Sin duda habla de alguien que tuvo una experiencia real con él. Y este hombre, Juan, escribió 5 libros de la Biblia: el Evangelio de Juan, primera y segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. Y aquí en estos versos que leímos, Juan nos está escribiendo con más detalle lo que él estaba pasando como persona cuando escribió Apocalipsis. Y nos da este pequeño dato, pero muy valioso. Dice: me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Juan estaba en una isla llamada Patmos. Y no estaba ahí de vacaciones, no fue una isla de vacaciones, no te lo imagines en una hamaca y con un coco en la mano. No estaba ahí así. El verso dice que él estaba exiliado. Eso quiere decir que el gobierno romano lo había puesto en esta isla como un castigo. Estaba preso en esa isla. Era común que los romanos usaran islas como cárceles o como prisiones en aquel tiempo. Ahora hablemos un poquito de la isla de Patmos, de este lugar. Ahí traté de buscar una foto y les presento la isla de Patmos a quienes nunca la han visto. Así se ve por arriba esta isla. Patmos es una isla rocosa con colinas de piedras volcánicas. Tenebrosa, ¿no? A mí se me hace algo tenebrosa. Mide aproximadamente 16 kilómetros de largo por 9 kilómetros de ancho. Está ubicada cerca de lo que hoy es Turquía. Era como el Alcatraz de aquellos días. Y aquí los prisioneros eran maltratados, dormían en la tierra, sin ninguna condición higiénica, y los mantenían trabajando en minas que tenía esta isla. Y el mismo texto nos dice por qué estaba Juan en esta isla. Dice: por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Nada detuvo a Juan de seguir hablando de Jesús durante toda su vida. De hecho, lo mandaron a esta isla creyendo que así podrían callarlo, pero no sabían lo que Dios iba a hacer con este hombre literalmente aislado. Ahora sí que aislado. Sí, es un chiste. Estaba en una isla aislado. No sabían lo que Dios podía hacer aún con un hombre aislado de esta manera, porque su voz seguiría hablando de una manera impresionante. Y es importante que nos pongamos en el lugar de Juan y nos imaginemos cómo se sentía él en este momento. Para empezar, les platicaba la vez pasada que Juan era un hombre mayor. Se cree que tenía aquí entre 90 y 100 años. A lo largo de su vida había sido martirizado varias veces y había visto cómo habían asesinado a todos los demás apóstoles, porque él vivió más que todos los apóstoles. Está separado en este momento de las personas que ama y de la comunión con sus hermanos en la fe, sabiendo que ellos también estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo y muchos siendo martirizados por Cristo también. De hecho, hay unos historiadores que afirman que a Juan lo trataron de hervir vivo en aceite y como eso no le quitó la vida, entonces lo exiliaron a Patmos. Qué tremendo, si fue cierto, qué tremendo. Y aquí Juan era entonces un hombre casi de 100 años
que vive en una isla que está horrible, en unas condiciones horribles, posiblemente después de haber sido hervido vivo en aceite, y que duerme en una cueva con piedras de almohada y está solo. Si tú fueras Juan y te preguntaran, ¿cómo estás? ¿Qué contestarías? ¿Cómo contestarías? Yo creo que mínimo de la patada yo diría la verdad. Está en una condición muy difícil. Pero él aquí dice la respuesta. ¿Cómo estás, Juan? Pues fíjate que estoy en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama, nos responde. En la paciente perseverancia. Juan contestó algo como: estoy perseverando pacientemente en la vida temporal de sufrimiento a la que Dios nos llamó a tener junto con Cristo. Posiblemente tenía en la mente las palabras que había escuchado de los labios de Jesús en su mismo evangelio. Él lo narró, lo escribió. Juan 16:33. En el mundo tendrán aflicción, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Seguramente estaban en su mente. Juan estaba siguiendo a Jesús con perseverancia a pesar de sus sufrimientos, y también está llamando a sus hermanos a hacer lo mismo. Y les dice: ustedes como yo, Jesús nos llama a esta vida. Esa es la vida que Jesús nos previno que íbamos a tener. Una vida de oposición, de pruebas, de dificultades. Y no necesitamos ser muy observadores para darnos cuenta de que Jesús no ha vuelto a consumar su reino todavía. Aún hay dolor, aún hay injusticias, aún hay enfermedades, aún no han resucitado los muertos, aún hay lágrimas en nuestros ojos. Y tendremos que enfrentar todo eso hasta que Él vuelva a renovar todas las cosas. Por eso, seguir a Cristo requiere perseverancia. Perseverancia. Algo que muy pocos conocemos en absoluto. Vivimos en una cultura totalmente consumista, egocéntrica, hambrienta de comodidad, con aversión a sufrir o incomodarse en lo mínimo por nada. Mientras que la iglesia del primer siglo, la que puso los cimientos de nuestra fe, tenía como costumbre cantar este verso de la Biblia. Fíjate, 2 Timoteo 2:12. Si resistimos, también reinaremos con Él. Es real, se cree que este verso era un himno de la iglesia temprana. Si resistimos, también reinaremos con Él. Y es algo que Jesús le repite constantemente a su pueblo en el libro de Apocalipsis. A ver si te sabes este verso de Apocalipsis. Sean fieles hasta el fin, y yo les daré la corona de la vida. Está mencionando constantemente Cristo, porque sabe que hay personas que tienen que perseverar, y les da estas promesas. Y fijémonos aquí cómo Juan está tratando de animarnos a perseverar hasta el fin, cueste lo que cueste, porque no solamente nos dice que está ahí, empieza así con algo que nos puede dar ánimo. Dice: yo, Juan, soy su compañero también en el sufrimiento. Soy su compañero. ¿Quién de nosotros podría decir que ha tenido un año más difícil que tuvo Juan aquí? ¿Quién de nosotros, aún con pandemia, quién de nosotros ha tenido un año más difícil que el que tuvo Juan? ¿Sabes qué? No importa lo mal que nos esté yendo, no nos ha ido peor que Juan, aceptémoslo. Y si Él nos dice que sí se puede, con la ayuda de Dios, perseverar en la vida cristiana, es porque se puede. Déjame decirte algo. La mayor evidencia de la obra genuina de Dios en ti es que te azoten las tormentas de la vida y tú persistas en seguir a Cristo con gozo, con ánimo y con esperanza, como lo estaba haciendo Juan y como nos llama a nosotros a hacerlos. Aunque me azoten estas tormentas, yo persisto en seguir a Cristo con gozo, con ánimo y con paciencia. La perseverancia es la mejor evidencia de la obra genuina de Dios en alguien.
Como dijo John Stott, dijo, el que se mantiene firme en la fe hasta el fin será salvo. No porque la salvación es la recompensa de la resistencia, sino que la resistencia es el sello de los salvados. Así lo dijo y me gusta mucho. Y tampoco se nos olvide que quien nos llama a ser fieles hasta el fin es el mismo que nos prometió estar con nosotros hasta el fin. Jesús no solamente nos dijo que fuéramos fieles hasta el fin, también nos dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin. Así es que no se trata de hacerla de fuertes, pensando que si aguantamos hasta el fin, entonces podremos ganarnos su favor, sino se trata de comprender que porque ya tenemos la compañía y el favor de Cristo con nosotros, es que podemos perseverar hasta el fin, porque Él ya está con nosotros. No es que lo vamos a encontrar allá, lo tenemos hoy, y es la razón por la que podemos perseverar. Cuando perseveramos, no perseveramos para ganarnos el favor de Jesús. Perseveramos como Jesús, con Jesús y por el poder de Jesús. Y eso debe sernos de aliento para seguir a Cristo con gozo, con ánimo y con esperanza, aun cuando nos azoten las tormentas de la vida. Y es una gran lección de perseverancia que nos deja Juan y que nos llama a tener también. Dicho eso, vamos a ir a los siguientes versos. Los versos 10 y 11. Dice, era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía, escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Era el día del Señor, empieza diciendo aquí Juan. Mira, el pueblo de Israel a través de los siglos, por mandato bíblico, estuvo celebrando el día de reposo los días sábado. Pero después de la resurrección de Jesús, que sucedió un domingo, los cristianos empezaron a hacer de los domingos su día de adoración especial. Le decían el día del Señor. Esta tradición de domingos todavía sigue hasta nuestros tiempos. Es un acto de adoración levantarse de la cama los domingos para reunirte con el pueblo de Dios. Así como Jesús se levantó de la tumba un domingo para reunirse con el pueblo de Dios. No sé si tú te habías dado cuenta de eso, que cada vez que te levantas un domingo es un acto de adoración y es un simbolismo de lo que Jesús hizo. Tú te levantas para encontrarte con el pueblo de Dios, tal como Jesús se levantó un domingo para encontrarse con su pueblo. Ten en mente eso cada domingo. Ahora, aunque te levantaste para ver esta transmisión junto con tu iglesia, eso hiciste y es un acto de adoración. Entonces, en el día del Señor, el día domingo, era algo muy coloquial de llamarse así al domingo, para finales del primer siglo de los cristianos, y se le decía el día del Señor porque era el día que el Señor había resucitado. Y Juan nos relata aquí que el día en que recibió su Apocalipsis fue un día domingo. Y si se tomó el tiempo de mencionarlo, pues es porque es importante que lo notemos. Pero no es el único detalle que nos da. Fíjense en lo que nos describe que estaba haciendo el domingo. Dice, yo estaba adorando en el Espíritu. ¿Qué es eso de adorar en el Espíritu, no? Hay quienes dicen que Juan se refiere a que estaba en un tipo de trance o de éxtasis espiritual, como se nos relata en ocasiones en la Biblia, donde ciertos apóstoles o ciertos profetas tuvieron este tipo de éxtasis o trance antes de recibir una revelación divina de parte de Dios. Otros dicen que más bien este término se refiere a que Juan estaba lleno del Espíritu, como la Biblia también nos relata que fue el estado de Jesús o de los apóstoles antes de llevar a cabo una obra sobrenatural. Lo vas a leer en los evangelios y en Hechos. Dice, lleno del Espíritu y luego sucede algo sobrenatural. Otros dicen que significa simplemente que Juan estaba adorando en su interior o en su espíritu.
Y otros interpretan esta frase como la expresión de que Juan estaba en una actitud de devoción espiritual, a lo mejor orando, cantando, meditando, pero consciente e intencional en que era un tiempo de alimentar su espíritu buscando a Dios, receptivo de una manera especial a Dios. Pero miren, sea lo que signifique esto de adorar en el espíritu, que creo que por ahora sirve más que nos enfoquemos en que Juan está haciendo esto un día domingo. ¿Por qué? Mira, Juan tiene décadas acostumbrado a adorar a Dios junto con sus hermanos los días domingo. Pero ahora que está solo en una isla, no deja de adorar a Dios y de buscar a Dios aunque esté solo. ¿Les parece que Dios quiere hablarnos algo a nosotros a través de esta actitud de Juan? ¿Les parece que Dios quiere hablarnos algo ahora que estamos en pandemia y limitados en muchas maneras como lo estaba Juan? Pues yo creo que sí. Yo creo que Dios quiere mostrarnos que todos los creyentes deberíamos cultivar una vida de adoración pública, pero también una vida de adoración privada. Todos deberíamos construir hábitos personales privados que nos permitan llenarnos de Dios. Todos necesitamos momentos privados y personales con Jesús. Son demasiado importantes, vitales para la vida cristiana. Me atrevo a decir que Juan no hubiera podido permanecer en la fe en esta isla de Patmos si no hubiera tenido este hábito de buscar a Dios en lo privado. Y ¿sabes qué? También me atrevo a decir que ninguno de nosotros podrá permanecer en la fe si no cultiva una vida de oración privada con Jesús. Posiblemente esa es una de las razones por las cuales Dios está permitiendo esta pandemia, para que construyamos una relación personal y real con Él, para que nos demos cuenta que es nuestra adoración privada la que sostiene nuestra adoración pública, no al revés. Esta pandemia ha hecho evidente que muchos en realidad no teníamos una relación con Dios, teníamos una religión nomás pública, pero no privada. Y creo que este ejemplo de Juan nos habla en esta manera. Creo que nos habla muy fuerte de esta manera. Escuchemos esto que Dios nos está hablando a través de Juan. Necesitamos cultivar una vida de adoración privada con Jesús. Si no, nuestra fe no va a permanecer. Oro porque la fe de todos nosotros pueda sobreponerse a esta pandemia y escuchemos a Dios y busquemos a Dios en lo privado. Si no, no hay manera. No hay manera en que nuestra vida pueda ser espiritual, pueda ser cultivada. Y fíjense lo que pasa cuando Juan estaba orando a Dios de manera privada este domingo. Vamos al verso de nuevo. Fíjense. De repente, dice Juan, oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. Juan escuchó una fuerte voz como de trompeta. Lo obvio aquí es que una voz como de trompeta refleja una voz muy fuerte y clara, imposible de no notarla. Imagínate nada más, ahí estás orando a Dios, estás solo y estás empezando a orar y Señor Jesús, y de repente una voz fuerte te suena adelante y te contesta, aquí estoy. Yo la verdad, sí me hubiera asustado mucho. Sí me hubiera asustado mucho si una voz, Señor Jesús, una voz de trompeta, no sé hacer voz de trompeta, pero se refiere al tipo de sonido estruendoso o fuerte. Pero hay otra cosa que quisiera platicarles aquí. Miren, en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, del que Juan estaba empapado, cuando Dios traía un mensaje especial a su pueblo, los reunía llamándolos con el sonido de trompeta. Y podemos deducir entonces que Juan rápido pudo identificar que este sonido como de trompeta significaba que Dios estaba por revelar algo especial a su pueblo. Y también quería que sus oyentes, los oyentes principales de estas cartas, los que la leyeron por primera vez, que muchos conocían bien el Antiguo Testamento, se dieran cuenta de esto. Para ellos era más fácil decir una voz como de trompeta, Dios iba a hablar otra vez.
Eso es lo que quiere Juan, creo que nos demos cuenta. Y veamos ahora lo que esta voz como de trompeta le dijo a Juan. Decía, escribe un libro, todo lo que veas, y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El Apocalipsis pues es una descripción de una visión que Dios le reveló a Juan. Escribió la visión que tuvo. Y en cuanto a estas 7 iglesias, que se ha especulado bastante sobre cuáles son o qué significan, a mí me gustaría solamente hacer 2 observaciones el día de hoy. Número 1, las 7 iglesias que se mencionan aquí, se mencionan por el nombre de 7 ciudades reales en este tiempo. Lo más seguro es que son iglesias en las que Juan había estado participando de diversas formas antes de ser desterrado a Patmos. Estas eran ciudades importantes del Imperio Romano en Asia. Y miren, hay algo muy interesante en la ubicación que tenían estas 7 ciudades. Les voy a poner un mapita. Aquí están. Aquí está Asia. Aquí está la isla de Patmos, si la ves ahí a la orillita. Y aquí están en las 7 iglesias. El orden en el que aparecen estas iglesias seguían una ruta postal romana que iniciaba en Éfeso y iba por Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea y regresaba a Éfeso. Era como una ruta postal. Un mensajero que fuera por las ciudades leyendo el libro de Juan llegaría primero a Éfeso y seguiría recorriendo cada una de las iglesias en estas ciudades. Es bien curioso que las iglesias están mencionadas en el orden que serían visitadas en la ruta postal. La distancia entre estas era como de 65 o 85 kilómetros. Como de aquí a Guamuchi la pie más o menos. No sé si haya sido, pero más o menos así. Y estas ciudades y esta ruta postal eran el centro de distribución de cartas, de noticias y otras cosas más de toda la región. Lo que llegaba aquí se distribuía a toda Asia. De ahí se iba a toda Asia. Y esa ruta postal se usaba para muchas cosas. Así es que no es casualidad que Jesús haya mencionado a estas 7 iglesias como los destinos principales de esta carta. Eso quiere decir que de ahí estas cartas iban a llegar a todos lados. Y es precisamente lo que Dios hizo. La segunda cosa que está relacionada con esto último que acabo de decir, la segunda cosa que me gustaría que observáramos de estas iglesias es el hecho de que sean 7 iglesias. Porque esto tiene que ver con el simbolismo del número 7 en el libro de Apocalipsis. Recordemos que el número 7 tiene mucho significado para Juan y lo ha entretejido en cada parte de este libro. Lo vamos a seguir viendo en 7 en todos lados. Y ya veíamos la semana pasada que el número 7 está basado en los 7 días del ciclo del Sabbat del Antiguo Testamento. Y este número representa algo pleno, plenitud, algo completo. Podemos deducir entonces que el envío de esta carta a 7 iglesias no significa que solo había 7 iglesias, ni que no se debía enviar a todas las demás iglesias cristianas. Más bien simboliza que el mensaje de esta carta es para la totalidad del pueblo cristiano. De aquel tiempo principalmente, pero con principios y verdades aplicables para todas las comunidades cristianas de todos los tiempos, como todos los libros de la Biblia, que son aplicables para la iglesia de todos los tiempos. El libro de Apocalipsis tiene un mensaje aplicable para todas las iglesias cristianas de todos los tiempos, sin excepción. No es solo, como les decía la vez pasada, para la iglesia de la última generación o nomás para estas 7 iglesias que están aquí. Hay mucho que ver ahí. De hecho, más adelante veremos que las 7 iglesias fueron escogidas porque caracterizaban las condiciones que podían existir en cualquier otra iglesia. Cada iglesia aquí lucha con cosas con las que lucharán todas las iglesias.
Y cada iglesia aquí hace bien cosas que deben procurar hacer bien todas las iglesias. Mantén eso en mente porque nos va a servir para lo que avancemos. Pero ahora vamos al verso 12, por favor. Dice Juan, cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Aquí Juan empieza a describir la primera de 7 visiones que contiene este libro. Y recuerden, Juan estará escribiendo aquí con un lenguaje apocalíptico. Y en ese mismo lenguaje empezamos. Vi 7 candelabros de oro. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el significado de estos 7 candelabros? Algunos dicen que es un símbolo que ha sido adaptado de una visión del libro del profeta Zacarías del capítulo 4. Pero no es necesario especular mucho porque Juan mismo nos explica en el verso 20 de este mismo capítulo 1 que los 7 candelabros son las 7 iglesias. Juan en ocasiones en sus visiones nos va a estar ayudando a dejar en claro qué significan ciertos simbolismos. Cuando lo hace, hay que escucharlo y no especular tanto. Cuando no lo haga, pues vamos a parir chayotes, como decimos acá. Pero ya iremos meditando en eso conforme avancemos. Lo bueno es que aquí Juan mismo nos dice que estos 7 candelabros son las iglesias. Los 7 candelabros de oro, entonces son las 7 iglesias que representan a las iglesias de todas las eras. Otro detalle es que son de oro porque representan el gran valor que tienen para Dios, tan valiosas como el oro. Ahora, ¿por qué comparar a la iglesia con candelabros? ¿Por qué usar esa comparativa? Imagínense un candelabro en tiempos donde no había luz eléctrica. Eso era lo que más se iluminaba en una casa o en el camino. Candelabros para iluminar la oscuridad. ¿Recuerdan estas palabras de Jesús? Ustedes son la luz del mundo. Mateo 5:14. ¿Recuerdan esas palabras de Jesús? La iglesia de Cristo debe ser como un candelabro para este mundo lleno de oscuridad. El mundo es descrito en la Biblia como un lugar lleno de pecado, de maldad, de injusticias, de mentira, de muerte, de dolor. La iglesia debe ser lo contrario a eso. Debe ser verdad, amor, pureza, misericordia, vida, sanidad. Debe ser luz. Que sus iglesias sean luz es tan importante para Jesús que en el siguiente capítulo Él mismo advierte que las iglesias que no sean como candelabros que iluminan serán desechadas. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Y podemos aprender esto, hermanos. Un cristiano que no es luz a su alrededor, en realidad no es cristiano. Es solo una persona religiosa. La realidad para cada uno de nosotros es esta: o somos luz o somos tinieblas para este mundo. No hay otra realidad. Quien realmente vive con Jesús en el centro de su vida, vivirá haciendo lo necesario cada día por ser luz en su entorno. En lo que Dios lo llame, querrá ser luz. O somos luz o somos tinieblas para este mundo. Jesús nos llama a ser luz. Y esa debe ser nuestra tarea diaria. Iluminar lo que Dios nos ponga y donde nos ponga. Manténlo en mente, porque es muy importante para Jesús. Muy importante. Y vamos al último verso de este día. Al último verso que tiene mucho que decirnos también. Y de pie, en medio de los candelabros, había alguien semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Mira, este término es usado en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro del profeta Daniel, para referirse al Mesías, al Salvador, al que había sido prometido por Dios, a Jesús. En los evangelios hay registros de que Jesús usó este término para referirse a él mismo.
Entonces, no queda duda, este semejante al Hijo del Hombre es Jesús. Imagínate cómo se sentía Juan, que tenía décadas que no veía a Jesús. Han pasado tantas cosas desde que lo vio ascender al cielo, pero aquí lo está volviendo a ver. Imagínate lo que estaba sintiendo Juan. Y vean cómo Juan describe lo que está haciendo Jesús. Lo describe de pie en medio de los candelabros. Ojo, si Juan describió primero el entorno antes de describir a la persona de la que habla, es porque quiere que observemos bien el entorno. ¿Por qué es tan importante que observemos que Jesús está en medio de los candelabros que representan a su iglesia? ¿Por qué? ¿Recuerdan estas palabras de Jesús? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Yo me imagino que esas palabras sellan esta escena. Jesús en medio de su iglesia, cumpliendo la promesa que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús siempre camina en medio de su iglesia. Jesús sostiene a su iglesia. Jesús hace resplandecer su luz a través de su iglesia. Y si Jesús le dijo a Juan que la visión que le daría sería para las iglesias, y si en la visión Él se muestra en medio de su iglesia, creo que podemos concluir que Jesús quiere que nos enfoquemos en su iglesia. Jesús no se le apareció a Juan después de mucho tiempo para decirle: Juan, ha pasado tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sé que has sufrido mucho. ¿Cómo puedo ayudarte o animarte, Juan? Yo esperaría que hubiera dicho eso, pero no hizo eso. Él se aparece y le dice a Juan: Juan, quiero que te sigas enfocando en mi iglesia. Y la verdad, ese enfoque de Jesús sobre su iglesia es muy importante, porque nosotros vivimos en una cultura que está orientada a enfocarnos en el yo y no en nosotros. Y eso afecta la manera en que vivimos nuestro cristianismo. Cuando pienso en los propósitos de Dios, cuando pienso en los propósitos que Él tiene para mí, tiendo a pensar primero en mis necesidades, en mi llamado, no en las necesidades de las personas de la iglesia donde Dios me ha puesto. No, pienso en mi necesidad. También tengo mucho más interés en hacer cosas que me ayuden a crecer a mí, que interés en cómo están mis hermanos de la iglesia, en cómo están, si están creciendo ellos, si sus vidas están siendo cambiadas y moldeadas por Cristo, si hay algo que les falte física o espiritualmente, si hay algo que pueda hacer yo para ayudarles. No tiendo a no hacer eso. Cuando busco cosas que leer, escuchar o ver, solo pienso en cosas que me pueden ayudar a mí, pero rara vez pienso en invertir tiempo en cosas que pueden ayudarle a alguien más que no sea yo. También cuando leo la Biblia, la leo pensando en qué me quiere hablar Dios a mí, sin tomar en cuenta que los libros de la Biblia fueron escritos para las iglesias, no para individuos. Claro que tiene aplicaciones individuales, pero siempre van acompañadas de un nosotros como pueblo de Dios. Es la verdad, así somos. Y lo triste es que cuando venimos a Jesús, no tardamos mucho en hacer de su iglesia algo que está ahí para suplir mis necesidades, mis anhelos, mis sueños, mi crecimiento, para ayudarme a alcanzar mi potencial. Pero ese no es el plan que Dios tiene para nosotros. Dios tiene el plan de hacernos como Jesús y llevarnos a dar la vida por lo que Jesús dio su vida, por la iglesia. Por la iglesia. Si queremos ser buenos esposos, pues debemos darnos a nosotros mismos por nuestras esposas. Si queremos ser buenos padres, debemos darnos a nosotros mismos por nuestros hijos. Si queremos ser buenos siervos de Cristo, debemos darnos a nosotros mismos por su iglesia.
Hermanos, hermanas, amemos a Jesús y amemos lo que Jesús ama. Amemos a su iglesia. Sirvámonos unos a otros como Jesús nos ha servido. No nos dejemos dominar por la cultura egocéntrica e individualista en la que vivimos. Aprendamos a darnos a nosotros mismos por las personas que Jesús compró con su preciosa sangre. No es suficiente decir, soy yo y Jesús. Necesitamos ser nosotros y Jesús. Solo juntos, con la ayuda de Cristo, es como podemos soportar cualquier tribulación, oposición o sufrimiento que se nos presente. Solo nosotros, como un pueblo, podremos crecer a imagen de Cristo, como una gran familia espiritual. Solo juntos podremos avanzar en la fe, juntos. Así Dios nos quiere, como un pueblo. Vino a salvar a un pueblo, no a individuos. Y tenemos que caminar como un pueblo, como una gran familia espiritual. Es el plan de Dios para nosotros. Manténlo en mente. Dar nuestra vida por la gente que Él ama es lo que Él quiere formar en nosotros. Otra cosa que me gustaría que observáramos en esta escena de Jesús en medio de los 7 candelabros que son su iglesia. Jesús está en medio de su iglesia a pesar de sus defectos. Sabemos que la iglesia no es perfecta. Apocalipsis de hecho nos va a mostrar lo defectuosas que pueden llegar a ser las iglesias. Pero el corazón de Jesús al revelar esto es contribuir para que las cosas mejoren en su iglesia, no para destruir su iglesia. El corazón de Jesús para su iglesia no es el corazón de alguien que solo critica y juzga. Es el corazón de alguien que dice, estoy aquí para ayudar, para que las cosas mejoren. ¿Es ese nuestro corazón también para su iglesia? ¿Es ese nuestro corazón? ¿Estamos solo para señalar lo que está mal en la iglesia o estamos ahí también para ayudar y contribuir para que las cosas mejoren? Hazte esa pregunta. ¿Solo estoy señalando lo que está mal en su iglesia que tanto ama o estoy contribuyendo para mejorar su iglesia? Para servir mejor a su iglesia. Solamente veo lo que está mal, pero no estoy haciendo nada por quitar eso que está mal y ayudar. ¿Es ese nuestro corazón? Porque ese es el corazón de Jesús para su iglesia. La escena de Jesús en medio de estos candeleros, que son candeleros defectuosos, que a veces parece que se están fundiendo, es una imagen de la gracia inmerecida de Dios sobre su iglesia. Y si Él trata con gracia a su iglesia, nosotros también deberíamos tratarla con gracia. Es hermosa esta imagen porque nos muestra que a pesar de nuestras faltas, Jesús no se ha dado vencido por nosotros, no se ha dado por vencido con nosotros. Él sigue en medio de nosotros. Sea lo que sea que Dios haya mostrado que debemos cambiar hoy, o que nos vaya a mostrar mientras avancemos en este libro, recibamos su palabra sabiendo que su gracia está sobre nosotros. Si nos muestra faltas, no es porque quiera destruirnos o castigarnos, o porque esté harto o frustrado con nosotros, sino porque Él no ha terminado su obra en nosotros y la está perfeccionando. Y por último, algo que quiero que todos nos demos cuenta, sobre todo los que no conocen a Jesús, quiero que se den cuenta de algo que nos grita esta imagen de Jesús, el Santo de Santos, caminando en medio de una iglesia llena de defectos. No importa lo defectuosa que esté tu vida, Jesús puede caminar en medio de ella. No importa lo culpable que seas delante de Dios, Jesús ha hecho algo para librarte de toda la condenación.
Ya nos los dijo Juan unos versos atrás, en el verso 5. Toda gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Esa es la razón por la que puede caminar en medio de nosotros, porque ha pagado toda nuestra deuda, porque ha derramado su sangre por nosotros. Y si Jesús nos amó y derramó su sangre por nosotros, aún siendo pecadores, ¿qué no hará por nosotros si nos arrepentimos y venimos a Él para ser restaurados? ¿Qué no hará por nosotros? Hoy vimos entonces a Jesús en medio de 7 candelabros, de 7 iglesias defectuosas, que nos muestra que Jesús nos ama plena y completamente. Y está dispuesto a caminar en medio de nosotros hasta el fin, como Él lo prometió. Y yo creo que esta escena es una invitación que Jesús nos hace. ¿Quieres que camine? ¿Quieres caminar conmigo hasta el fin? Aún con tus defectos, aún con estos candelabros, que seas un candelabro fundido, ¿quieres caminar conmigo hasta el fin? Porque puedo caminar contigo hasta el fin por la obra que he hecho por ti. ¿Aceptas la invitación que te está haciendo Jesús esta mañana a formar parte de su iglesia, a caminar junto a Él hasta el fin, junto con su pueblo, donde no estás solo, donde tienes otros hermanos y hermanas? ¿Aceptas eso? ¡Qué mejor cosa! ¡Qué mejor cosa! Y hermanos, caminemos juntos hasta el fin con Jesús, por medio de Él y juntos con nuestros hermanos. Es el camino que Él tiene para nosotros. Estamos en pandemia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es nuestra tarea, nuestra responsabilidad. Yo creo que Juan, si hubiera tenido herramientas que nosotros tenemos, las hubiera usado en la isla. ¿Qué tenemos nosotros a la mano para caminar juntos con Jesús y con su iglesia? Usémoslo, usémoslo. Que Dios te muestre y obedece para que tú y yo no nos apartemos y no dejemos que esta isla en la que estamos viviendo aparentemente, algunos más aislados que otros por la pandemia, no nos separe de la comunión con Cristo de manera privada y con nuestros hermanos. Y recuerden, todos recordemos, los que están en Cristo y los que no lo han tenido, y si están viendo áreas en su vida que están defectuosas, recordemos esto: en Jesús hay gracia disponible para todos. Su gracia está disponible hoy. Podemos acudir a Él, podemos buscarlo. Eso es lo que Él desea. Oremos para terminar. Padre, gracias, Señor, porque nos hablas. Oh Señor, al meditar en tu palabra nos damos cuenta de lo mucho que nos falta, Señor. Pero también nos damos cuenta de tu amor, Señor, de tu fidelidad incomparable. De que aun cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Señor, queremos ser como Juan, Señor, que cuando no puede buscarte en lo público con otros de sus hermanos, te busca en privado, que es sensible a tu voz, que se llena de ti, que persevera, Señor, en las dificultades. Te pedimos que nos ayudes a ser como Juan, porque Juan aprendió de ti, Señor. Y Señor, ayúdanos, Señor, a amar a tu iglesia como tú la amaste, a dar nuestra vida por ella, así como tú has dado tu vida por ella. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amarla, ayúdanos a mejorarla, a servirla. Ayúdanos, Señor, a trabajar por eso, Señor. Y ayúdanos a caminar siempre, siempre conscientes de que este camino es por gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, a no vivir en condenación, pero tampoco vivir en deshonra de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta pandemia a no perder el fervor en ti, Señor.
a no perder la comunión con nuestros hermanos. Haznos diligentes, Señor, en lo que debemos hacer cada uno. Gracias por nuestros hermanos, gracias por nuestra iglesia, gracias por las iglesias en el mundo, Señor. Ayuda a todas las iglesias en el mundo, Señor. Todas las iglesias que están viendo su comunión pública afectada, Señor, ayúdales, Señor, para permanecer, para perseverar, Señor, así como queremos que nos ayudes a nosotros, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. 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 Hermanos, los invitamos a seguir en contacto esta semana a través de las actividades que les damos a conocer por medios privados, y los animamos a estar atentos. Son tiempos difíciles, no los quitemos de vista. Hay hermanos entre nosotros que sufren. Estate atento de la lista de oración para enterarte, para ponerte en contacto, y te animamos esta semana a no perder esa comunión entre nosotros y no dejar de velar unos por otros. Les mando un abrazo y nos vemos pronto con el favor de Dios. Los grupos, aprovechen cuando toca grupo presencial en los parques para vernos y tener comunión también. De veras, un abrazo, hermano, los extraño y nos vemos pronto con el favor de Dios. Dios les bendiga.